¿Qué pasaría si el cielo entrara en guerra? No una guerra de planetas, sino de propósitos. Una batalla donde la obediencia enfrenta al orgullo y el silencio de Dios habla más fuerte que el grito de los ángeles. Hoy conocerás la historia de un conflicto eterno entre Miguel, el arcángel de la fidelidad, y Lucifer, el ángel caído que se atrevió a desafiar el trono. Pero más que una batalla, esta es la respuesta a una pregunta que aún resuena. ¿Por qué Dios no destruyó el mal cuando nació? Si crees que la justicia divina es perfecta, aunque silenciosa, suscríbete al canal, porque lo que vamos a revelar puede cambiar la forma en que ves el mundo invisible. En el principio, el cielo era silencio y gloria. Cada estrella, un reflejo de la armonía. Cada ángel, una nota viva en la sinfonía del Altísimo. Entre los muchos que servían ante el trono, uno destacaba por su resplandor: Lucifer, el portador de la luz, perfecto en hermosura, dotado de sabiduría y establecido sobre los montes santos. Pero detrás de la luz crecía una sombra, un pensamiento que no fue dicho pero sí sentido: seré como el Altísimo, no con adoración, sino con ambición. Y fue en ese instante que la eternidad tembló. El cielo no conocía conflicto hasta ese momento. Y cuando la primera mentira nació en el corazón de un ángel, el universo entero se detuvo. Lucifer, quien había sido creado para reflejar la gloria de Dios, decidió ser fuente de su propia luz. Y donde hay soberbia, ya no hay reverencia. Entonces se levantó Miguel, no como rival, sino como respuesta. Su nombre era la acusación misma: ¿quién como Dios? Y esa pregunta resonó como un trueno contra el silencio de la pretensión. Miguel no surgió de la duda, sino de la fidelidad. Su semblante era firme, su espada envainada, pero su postura lo decía todo. Él no luchaba por gloria, luchaba por orden. La rebelión de Lucifer no era un alzamiento cualquiera, era un intento de subvertir el fundamento del cosmos, la soberanía de Dios. Y cuando ese orden fue amenazado, Miguel se levantó como escudo viviente de la justicia. El cielo dejó de ser solo morada y se convirtió en campo de decisión. La guerra no fue larga, pero sí decisiva. No hubo vacilación. Miguel y sus ángeles, obedientes y firmes, enfrentaron a Lucifer y a los que fueron seducidos por su luz corrompida. Y entonces el enemigo cayó, no por debilidad, sino por decreto. Fue arrojado fuera, no en pedazos, sino en espíritu, aún íntegro, aún activo. Y aquí comienza la pregunta que atraviesa los siglos: ¿por qué no fue destruido? ¿Por qué el mal fue expulsado, pero no extinto? Miguel, que lo derrotó, no lo aniquiló. Y eso no fue falla, fue propósito. Lucifer no fue borrado, fue contenido. Dios, que podría deshacerlo con una sola palabra, eligió dejarlo existir. No por impotencia, sino por justicia, porque destruirlo de inmediato sería cerrar el caso sin juicio. Pero el trono de Dios no opera como los reinos humanos. Él no solo vence, Él convence. Todo el universo necesitaba ver lo que nace del orgullo, lo que brota de la desobediencia, lo que sucede cuando se intenta robar la gloria del Creador. Lucifer, el caído, se convirtió en evidencia viva de aquello que Dios jamás permitirá que reine. Y Miguel, el arcángel fiel, entendió. No clamó por sangre, no se adelantó al mandato, luchó hasta el límite del comando, y cuando ese límite fue dado, se detuvo. Porque Miguel no es juez, es siervo. Su papel no era destruir, sino cumplir, y en eso está su gloria, no en la fuerza de la espada, sino en la precisión de la obediencia. ¿Pudo haber ido más allá? Tal vez. Pero no se atrevió a sobrepasar el silencio del trono. Y ese silencio, el de Dios, fue más ensordecedor que el grito de la caída. Porque Dios no actúa por prisa, sino por propósito eterno.
La tierra, que hasta entonces era escenario de la creación, se convirtió en campo de prueba. Fue aquí donde Lucifer cayó, y fue aquí donde comenzó su actuación, no como rey, sino como adversario. No vino con corona, vino con engaño. No gobierna, seduce. No reina, acusa. Y cada generación comenzó a enfrentar a este enemigo invisible, cuya mayor arma no es la fuerza, sino la mentira. Un ángel derrotado, pero aún activo. Un espíritu condenado, pero aún en movimiento. Porque su juicio no es ahora, es en el tiempo señalado. Mientras tanto, Miguel no desaparece. No es un personaje de un solo acto. Reaparece en la historia sagrada, siempre en el umbral entre el cielo y la tierra. En el libro de Daniel, lucha contra principados espirituales para que la respuesta a la oración del profeta llegue. En Judas, disputa con el mismo Satanás por el cuerpo de Moisés, pero no lo maldice, solo declara: el Señor te reprenda. Nunca sobrepasa los límites. Miguel es el ángel que entiende que la autoridad no es un grito, es sumisión. Actúa dentro de la voluntad divina, incluso cuando enfrenta al mismo enemigo. La pregunta que muchos aún hacen resuena como un dilema espiritual. Si Miguel venció, ¿por qué el mal continúa? La respuesta está en el corazón del plan divino. Dios no quiere solo eliminar el mal, quiere revelarlo. Quiere que todos vean su esencia, su consecuencia y su inutilidad. El trono no se apresura porque su justicia es perfecta. Cada acto, cada permiso, cada límite dado a Lucifer sirve a un propósito mayor: exponer, enseñar y conducir a la verdad. Y Miguel, en su postura reverente, es el símbolo de ese tiempo entre el juicio y la misericordia. La cruz de Cristo es el punto donde todo converge. Fue allí donde el plan de Dios alcanzó su clímax. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Y lo que parecía debilidad, la muerte de Jesús, fue en verdad la sentencia contra el poder del enemigo. Lucifer perdió su dominio legal. La acusación fue desarmada. La mentira fue desenmascarada. Y Miguel, aunque no empuñó espada ese día, estaba presente en la fidelidad del plan, porque toda la historia de la redención está acompañada por aquellos que, como él, obedecen hasta el fin. Después de la cruz, Lucifer no desapareció, pero perdió el derecho. Aún ruge, aún tienta, aún susurra, pero su sentencia ya fue sellada. Lo que resta ahora es el tiempo de la revelación, y Miguel continúa en su misión, no para destruir, sino para proteger. Se levanta detrás de oraciones sinceras, actúa donde la fe es atacada, interviene cuando el propósito está amenazado. Su presencia no se ve, pero se siente. Es el defensor de los que pertenecen al Cordero, y su espada no está manchada de sangre, sino de fidelidad. Apocalipsis 12 anuncia que Miguel volverá a guerrear, no en defensa del trono, sino en defensa de los santos. La batalla será nuevamente en el cielo, y una vez más él expulsará al enemigo. Pero incluso en ese momento no lo destruirá, porque la sentencia final pertenece al trono, no al ejército. El lago de fuego no será abierto por ángeles, sino por el mismo Dios. Miguel será, como siempre ha sido, el ejecutor de la voluntad divina, nunca el autor. Y ese detalle lo cambia todo, porque la victoria de Miguel no está en matar, sino en cumplir. Y cumplir ante el cielo es más grande que vencer. Esta distinción entre ejecutar y juzgar es lo que mantiene el cielo en orden. Miguel conoce su lugar. Y conocer su lugar en un universo donde incluso los ángeles pueden caer es la cumbre de la sabiduría. Lucifer cayó porque quiso subir por encima de lo que le fue dado. Miguel permanece en pie porque nunca sobrepasó los límites de la obediencia. Lo que sostiene a uno no es la fuerza, es la reverencia. Él no actúa guiado por la emoción, no se mueve por provocación.
Él espera la orden, y cuando la orden llega, se vuelve imparable, no por orgullo, sino por sumisión. La historia de Miguel es, en realidad, un espejo de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Mientras el mal aún ruge y el juicio final no llega, nuestra misión no es destruir lo que nos enfrenta, sino permanecer firmes en lo que se nos ha confiado. Miguel no destruyó a Lucifer porque entendió que la justicia tiene su tiempo. Y ese tiempo no pertenece al guerrero, pertenece al rey. Así también somos llamados a resistir, a obedecer, a confiar. No porque no tengamos fuerza, sino porque creemos que la verdadera victoria llega en el momento justo. En la lógica del cielo, la obediencia es más poderosa que el enfrentamiento. Miguel no lucha porque lo desea, sino porque fue enviado. Y cuando no es enviado, permanece. Eso lo hace temido por los enemigos y digno ante los ojos de Dios. Su nombre se volvió más que un título, se volvió un testimonio. Cada vez que alguien resiste al mal por amor a Dios, es como si Miguel se levantara una vez más, porque su guerra no ha terminado. Continúa, invisible pero real, en cada decisión que tomamos entre el orgullo y la sumisión. Y es eso lo que hace soportable la espera. El mal aún grita, sí, la serpiente aún se arrastra, pero sabemos que ha sido vencida, aunque aún muerda. El tiempo entre la cruz y el juicio es un tiempo de elección, y mientras tanto, Miguel continúa sirviendo. Guarda a los que heredarán la salvación, lucha en las dimensiones que no vemos, y no necesita audiencia ni reconocimiento, porque quien sirve al trono no necesita aplausos, solo órdenes. Su fidelidad silenciosa es una denuncia contra toda arrogancia espiritual. La gran ironía del conflicto espiritual es esta: el enemigo grita, pero es Miguel quien permanece. Lucifer intenta convencer al mundo de que tiene dominio, pero sus días están contados, su libertad está vigilada, su poder limitado. Nada de lo que hace escapa al conocimiento del trono. Y aún así, muchos temen la presencia del mal como si fuera mayor que el propósito de Dios. Olvidan que hay un Miguel en cada generación, no con espada en manos humanas, sino con autoridad silenciosa donde hay fe verdadera. Y cuando llegue el día, aquel día anunciado en Apocalipsis 20, el trono no temblará. El fin del adversario no vendrá por medio de una guerra prolongada. No habrá negociaciones ni resistencia. Habrá un decreto, y el decreto será ejecutado ante toda la creación. Miguel, una vez más, no será el juez, solo abrirá el camino, porque el juicio pertenece al Cordero y la sentencia ya fue sellada con sangre. El mal será arrojado al lago de fuego, no como una sorpresa, sino como el fin anunciado desde el principio, el fin que glorifica la justicia sin prisa de Dios. Pero hasta ese día, el mundo sigue entre sombras y luz. Cada alma vive su propio campo de batalla invisible. Y en cada momento de debilidad, en cada madrugada de oración, en cada lágrima silenciosa ante la injusticia, Miguel está atento. Él no protege a los perfectos, protege a los que permanecen. Su presencia no elimina la lucha, pero impide la derrota, porque Dios, en su sabiduría, no nos exime de la guerra, pero jamás nos deja luchar solos. Por eso la historia de Miguel no trata solo de un ángel, trata de un principio, que la obediencia es mayor que el poder, que la sumisión al trono es el arma más afilada contra el infierno. Lucifer cayó por querer ser como Dios. Miguel permanece porque sabe que solo hay un Dios. Y mientras el mundo sigue intentando definir quién tiene el control, Miguel continúa proclamando con su vida, con su espada y con su espera, ¿quién como Dios? Esa pregunta aún resuena, y para los que creen es la respuesta que lo sostiene todo. Cuando miramos las batallas de nuestra vida, muchas veces nos preguntamos por qué el mal aún avanza, por qué Dios permite ciertos dolores, por qué la respuesta parece tardar.
Pero la historia de Miguel nos recuerda que la ausencia de destrucción inmediata no significa ausencia de justicia. Significa paciencia, significa plan, significa que Dios no quiere solo derrotar al mal, quiere enseñarlo, exponerlo, vencerlo de manera absoluta para que nunca más haya duda ante su gloria. ¿Miguel podría haber destruido a Lucifer? Tal vez, pero no fue eso lo que le fue ordenado, porque la justicia de Dios no se apresura y la fidelidad de Miguel no cuestiona. Él vence cuando cumple. Él glorifica al cielo cuando permanece dentro de los límites de la voluntad divina. Y si hasta los ángeles esperan el tiempo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para exigir prisa? La fe verdadera no nace de la victoria rápida, nace de la confianza duradera. Y es esa confianza la que Miguel representa como guardián del plan que ya ha vencido antes incluso del final. El cielo no necesita justificar sus caminos ante la tierra, pero a veces, por misericordia, Dios nos da vislumbres, como la figura de Miguel. Un ser que podría actuar por instinto, pero elige esperar, que podría vencer por la fuerza, pero prefiere obedecer por fe. Él es la imagen viva de lo que Dios espera de los suyos, no que seamos los más fuertes, sino los más fieles. En un mundo donde todos buscan autoridad, Miguel se destaca por reconocer que solo hay un trono, y no es el suyo. Y por eso, Miguel no fue hecho para destruir el mal, sino para sostenerlo en evidencia hasta que el trono hable. Porque el juicio que transforma no es el que silencia al enemigo, sino el que convence a la creación. Lucifer sigue en escena no porque esté venciendo, sino porque está siendo expuesto. Cada caída, cada mentira, cada destrucción promovida por él es una prueba más presentada ante el universo. El mal no es viable. La gloria que Lucifer intentó robar ahora brilla más fuerte en Dios por causa del contraste. Y Miguel observa en pie, como quien sabe, el tiempo del trono siempre llega. Mientras tanto, los hijos de la tierra caminan entre sombras y luz, viviendo sus propias versiones de esa batalla invisible. Cada elección por integridad en medio de la tentación es una pequeña victoria en el campo eterno. Cada renuncia al orgullo, cada acto de perdón, cada gesto de obediencia, todo eso forma parte de la guerra que Miguel continúa librando a nuestro lado. Él no lucha solo en los cielos, se manifiesta cuando resistimos al mal en silencio, cuando mantenemos la fe incluso sin respuestas. Y es en ese escenario que entendemos por qué Miguel no destruyó a Lucifer, porque Dios aún está escribiendo la historia. Aún hay corazones siendo formados, destinos siendo moldeados, vidas siendo salvadas. El mal, por más activo que esté, sirve de telón de fondo para que la luz del Evangelio brille con más intensidad. Miguel no vino para eliminar el proceso, vino para garantizar que lleguemos al final. Y en ese final no habrá dudas, ni sombras, ni rebelión. Solo un trono, una luz y una verdad eterna. Dios siempre tuvo el control. En el gran día del juicio, cuando se abran los libros y cada pensamiento sea revelado, Miguel no vendrá a luchar, vendrá a presenciar, porque la última palabra no es de la espada, es del Verbo. El cordero que fue inmolado es también el león que venció, y ante él hasta el enemigo más antiguo se doblará. La destrucción de Lucifer no será un acto de venganza, sino de justicia. Una justicia que fue anunciada desde el principio y sostenida por siglos, hasta que todos, ángeles y hombres, vean y reconozcan: Dios es justo, Dios es bueno, Dios es Rey. Y Miguel, el arcángel de la fidelidad, estará allí, no como protagonista, sino como siervo. Su gloria no vendrá de haber destruido el mal, sino de haber permanecido fiel hasta el final. Su nombre será recordado como un eco de resistencia leal, de reverencia al trono, de celo por la voluntad divina. No buscó luz propia, sino que reflejó la luz del Altísimo,
Y cuando el tiempo sea consumado y el mal eliminado, Miguel no se exaltará, se inclinará, porque los verdaderos vencedores no son los que imponen dominio, sino los que obedecen con temor y verdad. Ahora entendemos, Miguel no destruyó a Lucifer porque su misión era mayor que la victoria inmediata. Su misión era representar la fidelidad en medio del caos, la disciplina en medio del conflicto, la obediencia en medio de la tentación de ir más allá. Miguel venció porque permaneció dentro de la voluntad de Dios. Y ese es el verdadero triunfo. No hacer lo que es posible, sino hacer lo que es correcto. No seguir la fuerza, sino seguir la orden. Porque el cielo no se mueve por instinto, se mueve por mandato. ¿Y tú? Cuando el mal parezca prevalecer, cuando el silencio de Dios sea más ensordecedor que el rugido del enemigo, ¿de qué lado estará tu fidelidad? La historia de Miguel es más que una batalla, es un llamado a obedecer incluso sin entender, a confiar incluso sin ver, porque el Dios que no permitió la destrucción inmediata es el mismo que garantiza la victoria final. Y si Miguel el arcángel esperó el momento correcto, entonces nosotros también podemos esperar, porque el tiempo del trono nunca falla.